Muy buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana, pastora y amiga, Keila A. Torres García, que en esta mañana vamos a estar trabajando con el tema la legislación del reino. Estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad?, del funcionamiento del reino, así que puede ir a nuestras clases anteriores para no perder tiempo y no atrasarnos, porque siempre que hago el resumen es demasiado extenso, así que vamos de lleno a nuestra clase de hoy. Pero si usted quiere ver las clases, usted puede ir a nuestra página de YouTube, Pastora Keila Torres García, y allí puede conseguir las clases anteriores. Solamente pues quería recordarle que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la estructura del sistema de gobierno en el reino de Dios, donde Jesucristo es nuestro Rey y Señor, y su gobierno es el que está en nuestras vidas, y nosotros estamos sujetos al gobierno de Dios. Así que somos, con la autoridad que Dios nos ha dado, somos los gobernantes del reino y somos los que estamos aquí para manifestar, ¿verdad?, anunciar, manifestar y establecer el reino de Dios. Y nosotros somos los que nos paramos en la brecha y clamamos porque el reino de Dios se establezca aquí en la tierra como es hecho en el cielo. Así que nosotros somos los hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, ya no de la carne, sino del Espíritu. Así que caminamos conforme al Espíritu de vida. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la legislación del reino, porque si hay un reino, tiene que haber una legislación, tiene que haber unas leyes, unos principios por los cuales los ciudadanos de ese reino se rigen, ¿verdad que sí? Así que si usted busca la definición de legislación, usted va a Google y allí escribe qué significa legislación. La definición que le va a dar es que es el cuerpo de leyes y normas que rigen en un lugar y tiempo determinado, estableciendo derechos y deberes. Así que las leyes nos van a decir a nosotros cuáles son nuestros derechos y también cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades como ciudadanos. También los gobernantes también se tienen que regir por la ley. Así que cada nación tiene sus propias leyes y hay que regirse. Si estamos regidos, estamos viviendo en esa nación, tenemos que regirnos por esas leyes o normas en ese lugar, en ese tiempo en que vivimos, y es lo que va a establecer lo que podemos y lo que no podemos hacer. Así que lo que busca es que haya una sociedad organizada en orden, buscando el orden social, desde lo civil hasta lo penal. Así que esa es la definición que nos da el diccionario de lo que es legislación. Así que ya sabemos que es un conjunto de leyes, normas o principios que nos van a dejar saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades, cómo podemos conducirnos, qué cosas podemos hacer y qué cosas tenemos que evitar de hacer. Eso es la legislación, el conjunto de leyes. Así que nosotros en nuestro reino, el reino de Dios, que es en el que nosotros vivimos en este mundo y hay unas leyes establecidas en cada lugar donde vive un hijo de Dios. Yo vivo aquí en Estados Unidos, así que yo tengo que dejarme regir por las leyes de esta ciudad o de este país. Yo no puedo irme por encima de esas leyes. Por ejemplo, si estoy en la carretera, hay un límite de velocidad, bueno, pues yo me tengo que sujetar a eso. Hay una señal de pare, pues yo no puedo hacer caso omiso, yo tengo que parar porque la ley me dice que tengo que parar. Y entiendo que fue establecido para que estuviéramos seguros. Porque si yo omito el pare, no hago el pare y sigo, y viene otra persona, otro auto en la otra dirección, pues ¿qué va a pasar? Pues vamos a chocar. Así que la ley fue hecha para que haya un orden. Y entonces nosotros tenemos que dejarnos regir por ese orden. Y esa ley también es para que nosotros podamos también reclamar nuestros derechos, porque yo no puedo pasar por encima de los derechos de los demás. Yo tengo derechos y las otras personas también tienen derechos. Yo tengo unos deberes, yo tengo que respetar
Y yo tengo entonces que entender que el mismo derecho que tengo yo lo tiene otra persona. Así que hay un reglamento y es un reglamento jurídico. ¿Qué pasa si yo no sigo la ley? ¿Qué pasa si yo ando por la calle haciendo lo que yo quiera sin sujetarme a la ley? Primero, voy a ocasionar un caos. Y segundo, pues me van a llevar presa. Me van a llevar presa, me van a llevar ante un juez y entonces pues voy a tener unas consecuencias por no sujetarme a esas leyes. Así que hay un reglamento jurídico que rige cuáles son los comportamientos y acciones que son admitidas, son permitidas y también las que son prohibidas, ¿verdad? Que por efecto son obligatorias. También tengo obligaciones, responsabilidades, deberes. Y eso establece los derechos y los deberes buscando el orden social. O sea, una sociedad organizada en el orden, que no haya caos, que no haya situaciones, que no hayan problemas, que no hayan desastres, pues que podamos vivir en una sociedad en armonía, en paz. La moral tiene que ver con todo esto, porque la moral es un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias de una sociedad o grupo que guían la conducta individual, distinguiendo lo bueno de lo malo y dictando lo que se debe hacer. Así que cuando hablamos de legislación, hablamos de leyes, también estamos hablando de moral. Así que también cuando estamos en los trabajos o en diferentes lugares, se habla de lo que es la ética, ¿verdad que sí? Y entonces tenemos que seguir la ética del trabajo, la ética moral. Y si nosotros hacemos cosas que son indebidas, pues también vamos a tener unas consecuencias que son negativas. Porque si hago algo indebido, mis consecuencias son negativas. Y si hago algo que está bien, ¿verdad que sí? Pues entonces tengo consecuencias positivas. Es un conjunto de normas, de valores, de principios, de costumbres, de creencias en una sociedad o en un grupo que guían nuestra conducta y eso establece lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que ya es como la B número millón que yo digo que nuestra legislación es esto que está aquí, nuestra constitución es la palabra del Señor, de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios está ahí para guiarnos. La palabra de Dios establece lo que está bien y lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios, ¿verdad? Y de todo eso nosotros tenemos que dar cuentas. Así que en segunda de Pedro dice el capítulo 1, versículos 2 al 9, escuche bien lo que dice la palabra del Señor porque nos está hablando de fe, pero nos está diciendo todo lo que tenemos que añadirle a la fe y eso es Pedro estaba explicando, estaba enseñando. ¿Por qué hay que enseñar? Pues porque para eso Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la madurez que tenemos que alcanzar para vivir adorando, honrando y andemos en la plenitud de Cristo, que es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Y mientras nosotros vamos en ese camino, nosotros también vamos edificando y bendiciendo a todo aquel que está a nuestro lado, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios y no solamente enseñándola, porque para enseñarla primero hay que aprenderla, hay que vivirla, hay que manifestarla. Entonces le podemos enseñar a otro. Pero mira lo que está diciendo Pedro. En segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 2 al 9, dice, segunda de Pedro, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. O sea que mientras nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, Él nos va dando más gracia y más paz. Eso es lo que Pedro está enseñándole a la iglesia. Que les dé cada vez, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer, ahí Pedro lo está diciendo, en el conocimiento de Dios. Y en esa medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, dice que nos va a dar gracia y nos va a dar paz, mediante su divino poder. O sea que es Él haciéndolo.
No es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios hace. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Y ahí es que estamos hablando de leyes, de principios, de normas, de deberes, responsabilidades. Tenemos que llevar una vida de rectitud. Y cuando vamos en esa vida de rectitud, vamos entonces alcanzando todo lo que necesitamos para seguir nuestro camino. Gracia, paz, favor, su misericordia, su bondad que nos acompaña, sus bendiciones que nos persiguen. Pero ¿qué necesitamos? Llevar una vida de rectitud. Yo no me lo estoy inventando, está en 2 de Pedro 1, versículo 3. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Cómo puedo alcanzar tener una vida de rectitud? Conociendo a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia que se manifiesta en nosotros, dice el versículo 4, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. ¿Escuchó bien? Tiene que ver con leyes, tiene que ver con normas, tiene que ver con principios, tiene que ver con nuestros deberes, tiene que ver con el orden de Dios en nuestra vida, que es lo que tenemos que manifestar. Recuerde que hoy estamos hablando acerca de la legislación del reino de Dios, y si hay un reino, tiene que haber leyes. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir las leyes aquí en la tierra, pero nosotros pertenecemos a un reino que va por encima de todo. Y es el reino de Dios y nos debemos a Él. Somos ciudadanos de su reino. Somos embajadores, dice la palabra. Pablo dice que somos embajadores del reino de Dios. No nos representamos a nosotros mismos, sino que nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Como nos enseñó a orar Jesucristo, que dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, primero santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Y nosotros estamos aquí para manifestar ese reino. Así que dice que tenemos que llevar una vida de rectitud. Pedro está diciéndole a la iglesia, debido a su gloria y excelencia que se manifiesta en nosotros, todo lo que Dios nos ha dado hace posible que podamos participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción de este mundo que está regido por gobiernos humanos, causada por los deseos humanos. Esto que está aquí, nuestra carne, que tenemos que sujetar día a día, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Así que mi carne tiene que morir todos los días. Todos los días me sujeto a Dios. Todos los días me encomiendo a Dios y le digo: quita de mí todo lo que no te agrada. Dame un corazón conforme al tuyo. De eso que vamos a estar hablando hoy, porque ese es nuestro corazón, donde está la ley de Dios. Él la escribió en nuestros corazones para que nos dejemos, nos sujetemos y nos dejemos llevar por Él, por su ley, por sus normas, y para que podamos vivir una vida en rectitud. En vista de todo esto, sigue diciendo Pedro, 2 de Pedro 1, el versículo 5 ahora, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. ¿Escuchó bien? Esfuércense. Hay gente que dice, eso era en el Antiguo Testamento, que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Pero mira, hoy todavía el Señor nos sigue diciendo: esfuércense
al máximo. Hagan todo lo que esté de su parte. Yo no tengo que hacer nada para salvación. Claro que no. Eso lo hizo ya Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Nos quitó esa carga. Nosotros no tenemos que hacer nada para salvación porque la obra la hizo Jesucristo y la completó en la cruz del Calvario. Pero después de ahí dice que el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Y si es que el Espíritu Santo mora en mi vida, yo hago todo lo que le agrada a Dios, porque el Espíritu Santo no hace nada que le desagrade a Dios, porque es Dios mismo en nosotros. Así que nos va instruyendo, nos va enseñando, nos va señalando el camino, nos va enseñando a nuestra conciencia qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué debo hacer, hacia dónde debo ir. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero si usted entiende que usted no está recibiendo esas instrucciones, usted necesita ir a la intimidad con Dios y pedirle: Señor, yo estoy dispuesto, yo necesito tu dirección, yo necesito que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida. Pídeselo al Señor, porque dice la palabra que Él, si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, y es lo que necesitamos para poder vivir una vida de rectitud. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de separados para Dios, para honrarlo a Él y solamente a Él. Porque Él demanda el todo de nosotros, no solamente un poco, no solamente un área de nuestra vida. Nosotros nos rendimos totalmente a Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra ciudadanía es de Él. Así que nosotros le pertenecemos a Él y nos debemos a Él. Así que dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. En otras versiones dice que le añadas a la fe virtud. Y eso es lo que significa virtud, excelencia moral. Y es por eso que estamos hablando hoy de lo que son las leyes, los principios, las normas que Dios mismo estableció para que nosotros aprendamos a vivir de manera que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, y andemos como lo que Él es. Él es santo y nosotros también andamos en su santidad. Y nos debemos totalmente a Él. Y Él está diciendo: está bien que tú tengas fe. Está bien, porque eso es lo necesario. Porque en Romanos dice que con la boca se confiesa para salvación y que con el corazón se cree para justicia. Así que es necesario creer. Necesitamos esa fe. Porque como yo voy a ser salva a través de Jesucristo si yo no creo en Jesucristo? Así que es necesario que yo crea que Él existe, que yo crea que Él sí es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, que esa sangre que Él derramó fue más que suficiente, que murió y que resucitó al tercer día y que ahora mismo Él está a la diestra del Padre, y que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, que es lo que eso quiere decir, Él lo va a hacer. Y dice: ustedes van a hacer lo que yo hice, más cosas mayores, porque ahora yo soy el que estoy allá, y si tú pides al Padre en mi nombre, yo mismo lo voy a hacer. Así que está hablando de la fe, pero no es solamente la fe. ¿Qué pasa después de ahí? Pues mire, dice que usted tiene que complementar la fe con abundante provisión de excelencia moral. Usted tiene que caminar conforme a las leyes que están establecidas en la palabra de Dios, en la constitución del cielo, porque somos el reino de Dios y estamos aquí manifestando la luz en medio de todas estas tinieblas que rigen esta tierra, este plano terrenal. Pero aquí nosotros hemos sido establecidos y no portamos tinieblas, sino que portamos la luz de Cristo. Al que no les gusta escuchar esa palabra, pues lo siento, no es mi intención ofender a nadie, pero algo que yo tengo es algo que yo porto. Así que, pues, portamos la luz de Cristo, porque eso es lo que tenemos adentro. Tenemos a Cristo, el Espíritu de vida. De nosotros no puede salir tiniebla. No puede. Santiago dice que entonces, pues, si tu luz son tinieblas, pues entonces, pues tú no tienes luz.
Andas en tinieblas. Así que nos tenemos que examinar. El Espíritu Santo nos ayuda a eso. Pídale al Espíritu Santo que le haga mirar hacia adentro. Pídale al Espíritu Santo que le haga ver lo que usted tiene en su corazón. Pídale al Espíritu Santo que usted pueda cachar los pensamientos cuando llegan a su mente para ver en qué usted está, usted está perdiendo o ganando, ¿verdad? Su tiempo. Si son pensamientos en lo que debo yo pensar o son pensamientos que debo desechar. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo es lo que debe salir y manifestarse en toda la tierra, por donde quiera yo camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que además de la fe, voy a andar en una moral de excelencia. Voy a andar en una vida de rectitud manifestando la obra de Cristo, amando, sirviendo. Entonces voy a tener el corazón de Cristo. Dice Pedro, segunda de Pedro, estamos leyendo el capítulo 1, versículo 2 al 9. En el 5 dice, esfuércense al máximo. Y dice, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. Estamos hablando de un conjunto de normas, valores, costumbres y creencias, ¿verdad? Que nos llevan a una conducta de santidad y de rectitud delante de Dios. La excelencia moral la vamos a complementar con conocimiento. Por eso dice Pedro que les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Tengo fe, pero eso lo tengo que complementar con virtud, con excelencia moral, con una vida de santidad, de rectitud. Eso lo voy a complementar con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo voy a complementar, dice el versículo 6, con control propio, dominio propio. Domine su carne, domine su lengua, domine sus pensamientos, domine su alma. Así que dice que vamos a complementar la fe con excelencia moral, con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, amándonos, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando usted manifiesta todo eso, usted está manifestando el reino de Dios y usted está rigiéndose por las leyes del reino de Dios. Y dice el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes viven de esta manera, cuando ustedes se sujetan, cuando ustedes tienen dominio propio, control propio, cuando ustedes crecen en el conocimiento y viven una vida de excelencia, aleluya, sin tacha, aunque los demás digan lo que digan, aunque los demás digan toda clase de mal de usted, pero que esté mintiendo, usted está bien. Ahora, si no está mintiendo, pues entonces hay problema. Porque de esta manera es que usted es más productivo y es más útil en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, que no les importa, que dicen que no me tengo que esforzar porque ya Jesucristo lo hizo todo por mí y yo no tengo nada que hacer y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Pues mire, los que no llegan a desarrollarse de una manera de excelencia, que no llegan a ser maduros en el Señor, porque eso es lo que quiere decir perfecto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una definición equivocada de lo que es el perfecto, en lo que la palabra establece como perfectos. Perfectos son los que han alcanzado la madurez en el Señor y eso es lo que Dios espera en nosotros. Cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, lo que se va formando en nosotros es un hombre y una mujer madura. Aleluya, que va a vivir en rectitud, en santidad, que va a saber hacer lo que está bien y que va a saber desechar lo que está mal, que va a saber hacer lo que es recto y lo que no es recto y que no es justo y que no trae orden y no establece el orden de Dios, lo va a aprender a desechar y va a decir, no voy a hacer eso porque no, a Dios no le agrada, eso no es lo que Dios estableció y eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que de esta manera, teniendo fe, teniendo excelencia moral,
moral, teniendo conocimiento, teniendo control propio, teniendo perseverancia, teniendo sumisión, sujeción a Dios, teniendo afecto fraternal y amar a todo el mundo. De esta manera vamos a ser más productivos y más útiles para la obra del Señor, para el conocimiento de Jesucristo aquí sobre este planeta Tierra. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Lo dijo Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 9. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma están cortos de vista, son ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Aleluya. La legislación del reino establece una serie de principios y de leyes fundamentadas en la verdad del Padre Celestial. Están registradas en las Escrituras. Y el propósito es, escuche bien cuál es el propósito de los principios y las leyes que están establecidos en la palabra del Señor. El propósito es preservar la vida, guardar al hombre y toda la creación. Revela el carácter del Padre. Aleluya. El propósito es regir todos los componentes del reino, proteger y preservar lo que ha sido creado, al hombre y toda la naturaleza, establecer la justicia de Dios, manifestar la gloria de Jesucristo, preservar el orden, asegurar el cumplimiento de los propósitos del reino y regular el estilo de vida de la nación del reino a un estilo de vida de santidad, de rectitud, de justicia, de orden, donde se manifiesta el amor de Dios, la justicia de Dios. Aleluya. Esos son los propósitos de los principios, de las leyes, de las normas que Dios mismo estableció. Revelan el carácter del Padre. Obedecer los principios y los fundamentos del reino nos va a permitir a nosotros disfrutar a plenitud la paternidad de Dios en nuestra vida. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Aleluya. Tenemos derechos, pero tenemos deberes. Y el obedecer esos principios, esos deberes, esas responsabilidades, nos dan los privilegios que Dios mismo nos otorgó como hijos. La ley de Dios, sus principios fueron establecidos desde el momento en que Dios creó a Adán. No es una ley que fue establecida después. Estamos hablando de unas leyes diferentes, porque cuando hablamos de ley o de principios, la gente rápido cree en la ley de Moisés, en la ley mosaica. No, eso fue 2000 y pico de años después que Dios estableció una ley para que ellos pudieran entender que había cosas que les desagradaban, y cuando eso fue escrito era para que vieran lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y nos llevaba a condenación porque lo que les mostraba era su pecado y que necesitaban sacrificar un animal para entonces que fueran expiados sus pecados y que fueran limpios. Pero esa es la ley mosaica. Yo estoy hablando de la ley de Dios, de lo que siempre Dios ha establecido. Desde que creó a Adán, Él le dio instrucciones. Él puso su ley en su corazón. Adán sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido en él muchos años antes, miles de años antes de que se estableciera la ley mosaica. Así que cuando yo te estoy hablando de la ley de Dios, de los principios de Dios, yo te estoy hablando de la palabra de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones. La ley de Dios y sus principios fueron establecidos desde el momento que Dios creó al hombre. Desde siempre Dios ha establecido su ley en el corazón de nosotros los seres humanos. Y no se puede confundir con la ley mosaica, la cual estuvo vigente hasta que Jesucristo la derogó. La ley primigenia, esa es la que yo te estoy hablando, la que fue primero. La ley primigenia desde el primer día y la que le fue dada a Adán fue la ley que el Padre colocó en el corazón o el espíritu de Adán para que él supiera lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Dios le dio unas instrucciones y esa ley estaba aquí en su corazón.
estaba en su espíritu. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía cuáles eran sus límites. Él sabía cuáles eran las instrucciones. La ley primigenia se refiere a las instrucciones que le determinó a Adán su dinámica aquí en el planeta, lo que él tenía que hacer, para qué fue hecho, cuál era su propósito. Determinaba su relación con Dios, con su Padre, con su Creador y con todo lo que Dios había creado. Y le dio instrucciones y le dijo, sojuzgad la tierra, todo lo que se mueve en la tierra. No era enseñorearse el ser humano de otro ser humano, no, era todo lo que había sido creado. El hombre y la mujer fueron hechas para dominar. El hombre y la mujer fueron hechas para sujetar la creación de Dios al plan de Dios. Y ese plan había sido colocado en el espíritu de Adán. Esa es la ley de Dios. Esta ley tenía como propósito que el hombre permaneciera vivo, que pudiera ejercer autoridad para guardar, cuidar y preservar el propósito de toda la creación. Y cada cosa hace la función para lo cual fue hecha. Y cuando Dios dijo, haga, fructifíquese, multiplíquese, hágase esto, que salga allá esto, que se cree esto, que crea aquello, crea la luz, crea lo otro. Todo fue hecho y hizo para lo cual Dios lo creó. O sea que cada cosa de su creación, los árboles, todos los planetas, todo lo que Dios creó funciona según la ley que Dios estableció. Las leyes físicas, todo funciona según Dios lo creó. Así que la ley tenía como propósito que el hombre permaneciera vivo y que pudiera ejercer autoridad para hacer todo lo que Dios le mandó a hacer. Guardar, cuidar, preservar el propósito de toda la creación. Hacer que todo se fructificara, que todo se multiplicara en la tierra para que el nombre del Padre fuera perpetuado en el planeta. Génesis 1, 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, a Adán y a Eva. Sean fructíferos, multiplíquense. Son dos cosas diferentes. Fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Eso era lo que el hombre tenía que hacer. La ley mosaica fue entregada a Moisés 2671 años después de Adán. ¿Escuchó? Son dos cosas diferentes. Están las instrucciones de Dios, está la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones para vivir una vida recta delante de Él, para establecer la justicia de Dios en la tierra, para vivir conforme al orden de Dios, cumplir el propósito de Dios y establecer, aleluya, su reino aquí en la tierra. Manifestamos la gloria de Dios aquí en la tierra. Esa es la ley primigenia que fue la que Dios dio desde el principio. Luego, 2671 años después de Adán, se le entregó a Moisés unas leyes. Y usted puede ir a Éxodo 20, puede leer todo el libro de Levítico, puede leer, usted va a ver ahí que hay leyes para todo hay una ley. Porque cuánta cosa hacían que los hacía inmundos, necesitaban pasar unos procesos para limpiarse, para volver a ser santos delante del Señor. Había que ir una vez al año a entregar los sacrificios. Cada persona tenía que entregar sacrificio por él, por su casa. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba el pecado de todo el pueblo. Y de esa manera, cuando la sangre corría, el pueblo podía ser perdonado. Era como borrón y cuenta nueva. Y eso había que hacerlo todos los años. Eso era cada rato y cada vez que pecaban había que hacer algo. Y si mataban a alguien había que hacer algo. Y si mentía o hacía algo indebido había que hacer otro sacrificio, había que entregar otra ofrenda. Y eso era todo el tiempo. Esa era la dinámica. ¿Por qué? Porque la ley que se le entregó a Moisés lo que le recordaba a ellos era lo mal que ellos estaban procediendo. Porque sus pensamientos, su corazón siempre eran de continuo al mal, al mal, al mal.
David habla de eso también. O sea, toda la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros obramos de espaldas a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos vuelve otra vez a Él. Y esta vez pone la ley en nuestro corazón. Aleluya. Así que esa ley que le fue entregada a Moisés, donde en Éxodo 20, solamente voy a leer unos versículos, usted puede leerlo más adelante, dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, y eso es importante. Dios los saca de esclavitud, y cuando te sacan de esclavitud, que ya tú no eres esclavo, ¿qué tú eres? Tú eres libre. Así que Él les va a enseñar a cómo vivir una vida libre, una vida en libertad para Él, pero ellos estaban acostumbrados a la esclavitud y querían seguir viviendo de esa forma. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Esa generación se quedó en el desierto. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida porque nunca le creyeron a Dios. Dice en Hebreo que no participaron del reposo de Dios, no entraron en esa promesa, no entraron en ese reposo por su incredulidad. Nunca le creyeron a Dios. Es más, hasta en el desierto ellos estaban adorando a sus otros dioses, porque esos dioses estaban aquí en el corazón. Pero Dios dijo, yo me voy a hacer de un pueblo que no me buscó, un pueblo que no preguntó por mí. Está hablando de nosotros, los que no éramos parte, que no somos judíos. Estaba hablando de nosotros, los que estamos esparcidos por todo el planeta Tierra, que no somos parte de esa nación judía, pero sí somos parte de la nación que Dios adquirió para Él. Una nación santa, una nación separada para Él. Él dice, me voy a hacer de un pueblo donde yo voy a escribir mi ley en sus corazones y me van a amar de todo corazón. Y yo voy a ser para ellos su Dios y ellos van a ser para mí su pueblo. Yo voy a ser su padre y ellos van a ser mis hijos. Eso era lo que quería Dios. Dios quería una nación que se separara de todas las naciones de la tierra y que no practicaran lo que ellas practicaban, no adoraran lo que ellos adoraban, no se acostumbraran, no se amoldaran a las costumbres de esos otros reinos que hay en el planeta, del gobierno del hombre, sino que se ajustaran al gobierno del cielo, al reino de Dios, y que la cultura de Dios sea la que esté en nosotros, que sea lo que amemos, que sea lo que nos deleita, que sea lo que nos apasiona, vivir una vida santa y recta delante de Él, como Pedro le está exhortando a la iglesia. A la fe le tienen que añadir excelencia moral, y a la excelencia moral, conocimiento de Dios, y al conocimiento de Dios, perseverancia, y a la perseverancia, sujeción a Dios, y a la sujeción a Dios, afecto fraternal, amarnos todos, no importa que te paguen mal por bien. Hay que amar, pedirle al Señor, dame, derrama sobre mí ese amor, esa misericordia para que yo ame como tú me amaste. Que yo era lo peor, pero tu amor me alcanzó, tu misericordia me alcanzó. Aleluya. Y que yo pueda tener esa misma misericordia que tú tuviste conmigo, con los demás. Que pueda amarlos, que pueda bendecirlos, que pueda suplir sus necesidades, que pueda estar ahí cuando necesiten una palabra de consejo, de consuelo, de edificación. No importa que hable mal, no importa que me haga daño, no importa que me tire por el piso, pero que yo pueda manifestar el amor genuino como lo hizo Jesucristo en la cruz. Que dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lo estaban matando, lo estaban crucificando. Y allí en aquella cruz Jesús dijo, perdónalo. El amor de Jesús fue por encima de todo. Y si Él pudo, yo también puedo. Porque dice que Él vino a la tierra y se hizo hombre como yo. Y vivió como yo y sintió como yo. Y pudo ir por encima de todo eso en la obediencia a su Padre. Y eso lo hizo perfecto. Aleluya. Así que no tengan ningún otro Dios aparte de mí. Le digo Dios al pueblo de Israel. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen. Ídolo es una cosa, imágenes son otra cosa. Porque hay gente que piensa que un ídolo es una imagen que yo hago y me arrodillo delante de ella o le pido cosas. No, está diciendo no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Dios quiere el todo de nosotros.
Dios no quiere algunas cosas. Dios no quiere las migajas. Dios no quiere lo que nos sobra. Dios quiere el todo. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Quiere nuestra mente, quiere nuestro corazón, quiere nuestra disposición, quiere nuestro tiempo al 100%. Que Él tome nuestra agenda, que Él establezca lo que tenemos que hacer. Nuestro dinero no es nuestro, es de Él. Y Él nos da la salud para trabajar, nos da la salud para levantarnos, nos da sus capacidades, dones en nosotros, habilidades, capacidades que ha puesto para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Que no puedo, que no sé por dónde empezar, ay, que yo no sirvo para eso. Olvídese, arrodíllese, dígale, Señor, aquí estoy. Tú me llamaste, aquí estoy. Señor, aquí estoy dispuesto. No, de verdad, yo quiero. Pon en mí lo que yo creo que me falta. Pónmelo tú, porque si tú me llamaste, tú me vas a dar la habilidad, tú me vas a dar la capacidad, tú me vas a dar la inteligencia, tú me vas a dar la sabiduría, tú me vas a dar los recursos. Yo muevo mis pies para ir, voy. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi boca, aquí están mis oídos, aquí está mi vida entera. Todo te pertenece a ti. Mira, de un chasquido así que Dios haga, usted o queda enfermo en una cama o muere. Oh, Dios le da vida, Dios le da salud y la capacidad que usted necesita para hacer. ¿Para qué usted vino a esta tierra? ¿Bajo qué ley usted se está rigiendo? ¿Cuáles son las leyes que rigen su vida, su mente, su corazón? Mente desviada, sujétela a Dios, háblele a su mente. Reprenda todo pensamiento que usted sabe que no proviene de Dios. Yo vine aquí y soy una adoradora y soy un adorador del Dios eterno, el Dios de los cielos. Fui creada por Él y para Él. Yo no vine aquí para adorar otra cosa. Yo no vine aquí para hacer otra cosa. Yo no vine aquí para deshonrar a Dios. Yo estoy en esta tierra, en la tierra de los vivientes, porque Dios me dio la capacidad, me dio la oportunidad, me dio la vida. Estoy aquí en este tiempo, para este tiempo. Dios me ha llamado. Señor, aquí estoy. Pon en mis manos lo que tengo que hacer. Pon en mi corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad. Y que todo lo que haga sea para honrarte y solamente honrarte a ti. Que mi nombre no se escuche por ninguna parte. Que mi nombre no se escuche. Que mi nombre no retumbe. Que mi cara no se vea por ningún lado. Que tu nombre sea adorado, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea levantado, que se escuche el nombre de Jesucristo resonar, oh, por todo el planeta Tierra y que las personas vengan rendidas a tus pies, Señor, que podamos ser instrumentos útiles, porque para eso Dios nos llamó. Así que le dio una ley a Moisés que no es la ley que nosotros estamos ahora regidos. Nosotros no estamos regidos por la ley de Moisés. Nosotros estamos regidos por la ley del Espíritu de vida. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha, aquí estamos. Gloria a Dios. Nosotros no nos regimos por la ley mosaica. Esa era una ley que tuvo un tiempo de caducidad hasta Jesucristo. Aleluya. La ley mosaica fue añadida para condenar el estado de iniquidad en el que cayó el hombre. Adán recibió una instrucción, pero Adán cayó en iniquidad, le dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios y no se volvió a Dios, sino que se rebeló en contra de Dios. Y eso se llama iniquidad, rebelarse y vivir de espaldas a Dios y vivir de una manera independiente de Dios. Así que vino una muerte en su espíritu. Y cuando Jesucristo llega a nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el Espíritu de nosotros vivifica. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que te guarden y te defiendan. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Te amo. Esta ley tenía caducidad porque era solamente un ayo. Era un tutor que guiaría al hombre hasta que viniera el Mesías. La Torá viviente. ¿Quién? El Mesías. Jesucristo. La ley viviente. Quien vendría a redimir al hombre de su iniquidad. Ahí está. La ley de Moisés venía
a enseñarle a que ellos pudieran ver cómo era su condición y que la condición de iniquidad lo llevaba a la condenación, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Así que llegó Jesucristo y Jesucristo era entonces el que vendría a redimir al hombre de su iniquidad. La ley mosaica no resolvía el problema de la iniquidad del ser humano. Lo que hacía era expiar el pecado o la condenación pecaminosa del pueblo. Ya yo les dije, a través de sacrificios, a través de rituales. Era la que regía su conducta y les decía que estaba bien, que estaba mal. Regía su moral, regía todo lo que era su vida cotidiana para preservarlo hasta que viniera la manifestación visible del Cordero de Dios, quien nos redimiría, nos restauraría y nos restituiría a nuestro diseño original para poder escribir nuevamente la ley primigenia en nuestro corazón como le fue dada a Adán. Hebreos 7, versículos 17 al 19 dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, usted puede ir a Génesis, allí puede encontrar a quién Abraham le dio los diezmos. Y dice que fue a Melquisedec. No era levita. ¿Escuchó? Todavía eso no estaba. Y dice que no tenía genealogía, ni principio, ni fin, ni principio de día, ni fin. Así que era Jesucristo. Así que estaba hablando de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién? Jesucristo. Según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado. El levítico. El sacerdocio levítico, el de la ley de Moisés, quedó anulado por ser débil e inútil. Está hablando de la ley mosaica, la que le fue entregada a Moisés. Era débil y era inútil y quedó anulado. Y ya no tenemos sacerdote levítico, tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, en un nuevo pacto, en un mejor pacto. Se llama Jesucristo. La ley mosaica fue derogada después de la resurrección de Yeshua y nos fue dada la ley del Espíritu de vida. Después que Jesucristo resucitó, entonces quedó derogada la ley de las obras, la ley mosaica, y nos fue dada la ley del Espíritu de vida, escrita en nuestros corazones. Romanos 8, del 2 al 4. Y porque pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos. Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. No andamos practicando el pecado. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso es que Pablo está diciendo, no pueden confesar a Jesucristo y conocer a Jesucristo y después darle la espalda y vivir como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no hay otro sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y a través de ese sacrificio nos trasladó. Y no es del reino de las tinieblas. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice de la exousia de las tinieblas. De la jurisdicción de las tinieblas. Al reino de su luz admirable. Al reino de Jesucristo.
Aleluya. Y ese es el gobierno que está sobre nuestra vida. Así que si Jesucristo murió en una cruz por nosotros, derramó su sangre preciosa porque fuimos comprados a precio de sangre, murió como un maldito porque todo el que muere en una cruz es maldito. Se hizo maldición sin haber pecado por nosotros. Ocupó nuestro lugar. Y todo lo que yo hago manifiesta a Él o lo pisotea a Él. Lo que nosotros hacemos día a día, lo que nosotros hablamos, en lo que envolvemos nuestro pensamiento, en lo que envolvemos nuestro tiempo, cuál es nuestro deseo, cuál es nuestro deleite, qué nos apasiona hacer. Vamos a ver si es manifestar a Dios, vivir para Él, honrarlo a Él o es pisotearlo a Él. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Yo solamente estoy diciendo lo que la palabra nos enseña. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Jesucristo cumplió toda la ley mosaica a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, en Hebreos 9, 11 al 15 dice, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerro de ningún animal. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Ese es Jesucristo. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Para eso era la ley. Imagínense cuánto más. Ahora, la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. ¿Cómo es? Que Él nos hizo libres, que Él nos limpió, que quitó el pecado de nosotros, que quitó los malos deseos de nosotros, que nos dio un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que le adoremos a Él. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, al Padre, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¡Aleluya! Ahora somos parte de un nuevo pacto. La ley del Espíritu de vida. Esta ley fue activada con Jesucristo después de su resurrección. Aleluya, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida rige el reino de Dios y toda su nación. La ley del Espíritu de vida sustituyó la ley mosaica. Para nada. Era débil. No era perfecta. Era débil. Fue anulada. Fue cancelada. Ahora, escrita en nuestros corazones, está la ley del Espíritu de vida a través de la obra de Jesucristo. ¿Y qué hacen nosotros? Nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón donde el amor de Dios se manifiesta, donde vivimos conforme a su ley, a sus normas, en justicia, en rectitud, en santidad, amando, bendiciendo, edificando, restaurando, libertando, sanando. Aleluya. Filipenses 2:5 al 8. ¿Qué hace eso en nosotros? El Espíritu de vida. Aleluya. ¿Sabe qué? Nos da la actitud de Cristo.
Filipenses 2, 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién hace eso en nosotros? El Espíritu de vida, el Espíritu Santo en nosotros. La ley del Señor escrita en nuestro corazón. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso lo hace la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida activó la ley primigenia, la que fue puesta en el espíritu de Adán. Aleluya. Esa se activó en nosotros. La ley del Espíritu de vida quitó la sentencia de muerte que había sobre el hombre. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos aquí en esta mañana diciéndote que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y su plan es que seas trasladado de la jurisdicción de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, para que en Él encuentre libertad, salvación, restauración, sanidad. Aleluya. Para que hagas conforme a lo que Dios planificó y todo lo que Dios dijo de ti venga a cumplimiento. Que vamos a tener persecución, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener situaciones, que vamos a tener crisis. Todo eso, sí, pero Dios está con nosotros. Aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La ley del Espíritu de vida estableció la vida y la libertad para la nación de Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No hay condenación para los que se sujetan a la ley del Espíritu de vida. Romanos 8, del 1 al 2. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Permanece en Él, como dijo Jesucristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, pero necesitamos estar ahí, en la vid, permaneciendo en Él, como dice la palabra, para que podamos tener vida y para que podamos llevar frutos. Aleluya. Gloria a Dios. No hay condenación. Los que andan conforme a la carne, no. Pero los que andan conforme al Espíritu, esos no tienen condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escuchó? Los que andan conforme al Espíritu no son condenados. Porque los que estamos en Cristo Jesús andamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no tenemos condenación porque estamos en Cristo Jesús y nuestra vida manifiesta la vida del reino, viviendo en santidad para Él, esforzándonos a lo máximo para vivir conforme a Él y sujetándonos como Jesucristo en obediencia al Padre para poder llegar hasta el final y poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, enfocados nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que nuestros ojos no se enfoquen ni se queden mirando otra cosa, perdiendo el tiempo y deteniéndonos en el camino, porque nos tenemos que enfocar para qué nosotros que hemos venido aquí y tenemos que completar y tenemos que alcanzar, tenemos que llegar y completar, como dijo Pablo, llegar a la meta. Aleluya. He corrido la carrera, sígala corriendo y se hace más difícil mientras más usted va avanzando. La ley del Espíritu de vida, aleluya, estableció la vida y la libertad
quien está regido por la ley del espíritu de vida, es libre de la iniquidad. ¿Escuchó eso? Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Aleluya, las que Dios ya preparó para que usted ande por ellas. Nada que salga de su creatividad, sino que Dios lo pone en usted. Aleluya. Pero mire, libre de la iniquidad. No se confunda, porque nosotros sí podemos pecar, pero no practicamos el pecado. No andamos en iniquidad, no andamos rebelados en contra de Dios. La ley del espíritu de vida activó el proceso de restauración del hombre y la tierra. Todo vuelve al diseño, todo vuelve al orden de Dios, con una actitud correcta delante de Dios, con un corazón sometido, sujeto, rendido a Dios, cuerpo, alma y espíritu totalmente rendidos a Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. La ley del espíritu de vida rige el nuevo sacerdocio. Nuestro sumo sacerdote se llama Jesucristo. Hebreos 7:14 dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, o sea, no de Leví, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos. ¿Está escuchando cuál es la diferencia? Una ley de requisitos físicos. Esa fue la ley que ya pasó, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La ley del espíritu de vida rige este nuevo templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:1-4 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, o sea, nuestro cuerpo, nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Somos transformados. Tenemos una morada celestial, un cuerpo transformado, no corruptible, un cuerpo incorruptible. Este cuerpo corruptible se va a deshacer, es destruido, va a desaparecer, va a volver al polvo de donde vino. Pero tenemos en Dios una casa, un edificio no hecha por manos, eterna en los cielos. ¡Aleluya! Primera de Corintios 6:19-20 dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuestro cuerpo se sujeta a Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo glorifican a Dios. Aleluya. La ley del espíritu de vida rige el nuevo orden profético y establece Dios como Él quiere. Usted sabe que lo profético es lo que ha salido de la boca de Dios. Toda la palabra que está contenida aquí en este libro es la palabra profética de Dios, perfecta, exacta. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que todo viene a cumplimiento, todo viene a orden según lo establecido. Así que las características de los principios y las leyes del reino, primero, son eternos. Sus leyes son eternas, reflejan el carácter del Padre, son inquebrantables, siempre funcionan y se cumplen, son firmes y no se contradicen.
Si a ustedes le dice que usted tiene que vivir de una manera, pero aquí dice otra cosa, mire, haga lo que dice aquí y no lo que le están diciendo, porque no se contradicen, no cambian, son firmes y tienen juicios inherentes. Así que pueden traer vida o pueden traer muerte, puede traer bendición o puede traer maldición, puede traer edificación o destrucción. Todo depende de nuestra obediencia o desobediencia ante las leyes y los principios eternos de Dios. ¿Qué pasa si usted infringe la ley aquí o en donde usted vive? Pues mire, una cosa bien fácil. Yo infringo la ley, pues me van a multar, me van a llevar delante de un juez y me van a sentenciar. Y si estuvo mal, voy a tener que pagar. Y si estuvo bien, pues me voy a quedar absuelta. Pues eso mismo pasa con la ley de Dios. Dios nos da una ley, nos da unas instrucciones, nos da unos principios, nos da unas normas y nosotros vivimos sujetos a esa ley porque somos su nación. Y los ciudadanos viven bajo la ley de una nación y se sujetan a ella. Una cosa es que usted peque y otra cosa es que usted practique el pecado. Nosotros no practicamos el pecado, no andamos en iniquidad. Y si pecamos, abogados tenemos para con el Padre porque nos volvemos a Él. Pero se llama Jesucristo. Pero el que le gusta practicar el pecado y entiende que no se tiene que volver a Dios, ese es el que anda en iniquidad y ese es el que practica el pecado. Son cosas diferentes. ¿Nosotros pecamos? Sí. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos volvemos a Dios? Sí. ¿Nos humillamos delante de Dios? Sí. Porque queremos vivir conforme a su ley. Pero el que sigue pecando sabiendo que lo está haciendo mal y no quiere volverse a Dios, ese es el que practica el pecado y anda en iniquidad. Y eso trae maldición sobre su vida. Así que usted decide lo que usted quiere. ¿Quiere bendición? ¿Quiere maldición? ¿Quiere salvación? ¿Quiere condenación? ¿Quiere vida o quiere muerte? Nosotros hemos sido trasladados de la jurisdicción de las tinieblas, o sea, de la influencia del poder moral y espiritual de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino, al gobierno de la luz admirable. Por lo tanto, nuestra vida entera manifiesta la cultura y la sujeción del reino de la luz. Caminamos en esa luz, vivimos en esa luz, habitamos en esa luz y manifestamos esa luz en todo nuestro quehacer diario. Somos regidos por la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo en nosotros. Pensamos, sentimos, hablamos y obramos según el Espíritu de vida. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría para vivir conforme al Espíritu, que se la pida a Dios, el cual nos da a todos en abundancia. Santiago 1:5. Dios quiere y nosotros queremos, porque Dios quiere, pero nosotros, usted, ¿está dispuesto? Es el tiempo de decidir. ¿Qué determinará nuestro desenlace? El estado de nuestra vida. Hay decisiones que tenemos que tomar y eso va a determinar nuestro desenlace, nuestro estado de nuestra vida, nuestra casa, nuestros asuntos. Malas decisiones tienen efectos negativos y buenas decisiones tienen efectos positivos. No que estemos libres de situaciones, no que estemos libres de crisis, pero sí que su Espíritu Santo estará con nosotros y somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Romanos 8:37. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y termino diciendo, 2 Corintios 4:8-11. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. ¿Escuchó? No es que usted viene y todos sus problemas se le van a resolver. No. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesucristo.
para que la vida de Jesucristo sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Aleluya. Así que en esta mañana, la palabra que el Señor me ha dado se la he enseñado a ustedes, ¿verdad? Estamos trabajando con el libro Conociendo el Reino de Yeshua, de la profeta Paola Santamaría, pero usted sabe, pues, de una paginita, pues, tuve que dejarlo ahí. Así que, porque el Señor sigue dando y sigue dando y sigue dando y sigue, y texto acá, y texto acá, y texto acá, y texto al otro, y le sigo añadiendo, pero nada, es para que nosotros podamos aprender, porque a veces hablamos de temas que la gente no conoce y queremos que usted entienda. Pertenecemos a un reino. Y el reino no es de este mundo. Jesucristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Es un reino que ha sido establecido por Dios. Y es totalmente contrario y diferente al reino que se está viviendo aquí en la tierra, porque el príncipe de esta tierra se llama Satanás. Pero ya su sentencia está. O sea, hay un tiempo, lea la palabra y la palabra le va a mostrar. Lea la palabra, hay un tiempo, yo he hablado ya mucho acerca de eso, hay un tiempo, hay un límite de tiempo, se está acercando ya ese tiempo. Todos los reinos de esta tierra van a ser destruidos, esta tierra va a ser destruida, pero viene una nueva tierra, una nueva Jerusalén, ahí reinaremos como para siempre, no es un cuento de hadas, igual como se ha cumplido todo. Hasta lo que se creía imposible, Dios mismo vino a la tierra, se hizo hombre, Jesucristo, aleluya. Hasta lo que podía ser imposible en nuestra mente tan finita, Dios lo hace, porque ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural, un Dios que va por encima de todo, un Dios que estableció las leyes que rigen nuestro planeta, que rigen nuestro cuerpo, que rigen nuestra vida, y ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de los imposibles, un Dios que invisible, que se manifiesta en lo visible, aleluya, que toda la creación me manifiesta a Dios y que mi vida misma manifiesta a Dios y que Dios es tan perfecto y hace todo tan perfecto y cuando Él dice algo, esa palabra ya está, ya está, ya está, ya está, aleluya, porque su palabra es verdad, porque su palabra es viva, porque su palabra se activa, porque su palabra es eficaz, porque si salió de la boca de Él es porque ya está. Desde antes de la fundación del mundo, ya todas sus obras fueron hechas. Así que el que comenzó su buena obra en nosotros la va a terminar. Aleluya. Así que yo te exhorto que busques a Dios, que leas su palabra y que le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te ministre, que te enseñe, que te ayude a conocer a Dios y que crezcas en el conocimiento de Dios. Aleluya. Así que damos gracias al Señor porque en esta mañana usted se pudo conectar y aquellos que no se conectaron y se van a conectar más adelante, yo declaro que la bendición de Dios es sobre usted, sobre su casa y si tiene que tomar decisiones, que reciba la sabiduría que viene de parte de Dios para tomar las decisiones correctas. Que el ángel de Jehová campe alrededor de usted, que lo guarde, que lo defienda y que el Espíritu Santo le ayude, que Dios aumente su fe, aleluya, que ponga lo que hace falta y que quite lo que esté estorbando en el nombre de Jesús, que alumbre sus tinieblas para que usted pueda ver qué tiene que arrancar, qué tiene que quitar, qué tiene que dejar, qué tiene que cambiar de su vida y qué tiene que añadirle, aleluya, porque así Dios obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, declaramos que la palabra de Dios que ha salido en esta mañana de la misma boca de Dios haga efecto en su vida. El que esté enfermo, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te presento a Carmencita, la de mi primo Junior. Yo te pido, Jehová, que tú pongas tu mano sobre su cuerpo. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hablamos ese cuerpo. Viene a orden. Aleluya. En el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, Señor mi Dios. Oh, Señor, aleluya. Tu obra manifestada en ese cuerpo. Pensamientos sujetos a ti, Señor mi Dios. Se cae, Señor mi Dios.
Se cae, se derriba, Señor, toda fortaleza, todo argumento que viene a su mente contrario a ti, Señor, a tu palabra, a tu verdad, al conocimiento de Cristo. Declaramos, Señor, que sus pensamientos son saturados por tu verdad, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Toma su corazón, oh Señor, trae sanidad, trae libertad, oh Dios, levanta sus manos, fortalece su espíritu, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Su cuerpo, sus órganos, sus sistemas, Señor, se sujetan a ti, a tu verdad, a lo que tú estás hablando, a lo que tú estás diciendo, a lo que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús. Su entendimiento, Señor, mi Dios, claro, abierto, en el nombre de Jesús. Sus oídos se abren, sus ojos se abren. Ella puede ver, Dios mío, lo que no se puede ver a simple vista, pero que tú sí, Señor, le estás mostrando. En el nombre de Jesús, llena su habitación, Dios mío, de tu presencia. En el nombre de Jesús, toda tiniebla se deshace. Toda obra de tiniebla se deshace. Anulamos todo decreto del infierno en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Todo agente de tinieblas se va. Huye ahora en el nombre de Jesús. Huyen despavoridos. Porque tu presencia llena ese lugar. Porque se llena ese lugar de tu presencia. Espíritu Santo, obra en su cuerpo, obra en su vida. Gracias, Señor. Te presentamos a cada uno, Dios mío, que esté enfermo. Pon tu mano de sanidad. Obra libertad, obra salvación. Te presento cada hijo tuyo, Dios mío, en el planeta Tierra. Ayúdalo, fortalece, le levanta sus manos. Señor, mi Dios, fortalece sus pies. Dale el aliento, dale el ánimo. Oh, Señor, dale la sabiduría, dale la claridad que necesita. Pon en sus manos los recursos que necesita, Señor, mi Dios, para hacer tu obra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos sujetamos a ti, Señor, mi Dios. Danos, Señor, mi Dios, un corazón enseñable. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y declaramos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que hace para lo cual ha sido enviada. Trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo libertad y restauración. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que ponga una alabanza en nuestra boca continua, 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 continua. Las situaciones no determinan nuestras actitudes. Nuestra actitud es de agradecimiento. Damos gracias al Señor. De nuestra boca sale una acción de gracias en todo tiempo. Gracias, Señor. Les bendigo y nos veremos en el próximo programa. Que tenga un lindo día, una excelente semana y que Dios esté con usted. Bendiciones.